Sábado 3 de febrero. Llegamos, hermanos, al primer fin de semana ya de este mes de febrero y es un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un privilegio el poder hacerlo. Un saludo en la distancia, esperando que Dios esté bendiciendo su vida. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces se les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y lectura del capítulo 6 de San Marcos. ¿Verdad? Recordará usted cómo el pasado jueves leíamos el momento cuando el Señor Jesús envió a los 12 a predicar el Evangelio y les dio autoridad para que fueran y expulsaran demonios, impusieran las manos sobre los enfermos y anunciaran el mensaje de reconciliación, el mensaje del arrepentimiento. Hoy entonces hemos leído la continuación de ese relato. Y así es como inicia el texto de hoy, diciendo que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y habían enseñado. Lógicamente había pasado algún tiempo, probablemente algunas semanas, en que los discípulos fueron y se llevaron, ¿verdad?, para cumplir la misión. Hoy ellos regresan y es interesante porque vienen ellos sorprendidos de cómo la obra de Dios se realizó. Pues recordemos que el Señor les dijo: vayan y no lleven ni dinero, no lleven nada, o sea, no debían de llevar provisiones para el camino. Pero hoy los discípulos vienen, insisto, sorprendidos, porque pudieron ellos hacer la obra de Dios. Y como más adelante el Señor les va a preguntar que si les hizo falta algo, y ellos van a decir: no, Señor, nada nos hizo falta. Hoy entonces también el Señor pues los está escuchando, y al escucharlos se da cuenta que los discípulos habían estado muy ocupados, pues era, como dice la palabra, mucha gente que los seguía, y estas personas obviamente les buscaban porque tenían mucha necesidad. Mire, este es un elemento importante que debemos nosotros de entender, que las personas, hermanos, si usted tiene algún grado de liderazgo en la iglesia o en la comunidad o en el ministerio, donde sea que usted sirve, hermanos, si las personas le buscan, es porque ven en usted que usted puede dar una respuesta. Es porque obviamente tienen necesidad. Yo le puedo decir, para la honra y gloria de Dios, mucha gente me llama, me escribe ahora a través de las redes sociales, y yo estoy consciente que lo hacen porque tienen necesidades, y que es mi obligación, es mi compromiso el poder ayudar. Lo menos que debo de hacer
es ignorar ese caso. O sea, no se debe de hacer eso. Al contrario, debemos nosotros de ayudar, ¿verdad? Ahora, claro, ese ayuda, ese trabajo va a generar cansancio. Y por eso es que ahora el Señor les va a decir a sus discípulos, les va a decir, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque vea que el Evangelio dice, era tanta gente que no les dejaba tiempo ni para comer. Pero note, había mucha gente y por lo tanto habían muchas necesidades. Pero hermanos, ahí hay algo que hay que aprender. Hay muchas necesidades en el pueblo de Dios. Y yo puedo recordarle que esas necesidades no son nuevas. O sea, no es que hoy han aparecido necesidades en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha tenido necesidades. Usted podrá ver cómo hay personas que tienen necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades de orientación, necesidades de una consejería pastoral, necesidades de que alguien les escuche, ¿verdad? Yo creo que a veces en las redes sociales me envían una fotografía donde dice que el sacerdote, en el caso, es un psicólogo porque escucha, el sacerdote es un padre porque obviamente dirige, guía, el sacerdote también es un líder porque orienta, y comienza a presentar tantos roles que debemos nosotros de cumplir. Y eso se debe, hermanos, a que las necesidades del pueblo son diversas. En mi caso, pues yo siempre digo, es un privilegio poder ayudarle a las personas. Pero hay algo que debemos siempre de tener en cuenta. Y es muy importante que aun cuando nosotros tratemos de resolver algunas necesidades de las personas, hermano, las necesidades nunca se terminarán. Uno puede resolver algunas, ¿verdad? O sea, yo puedo ayudarle de repente en algunas cosas, pero no todas. Y necesidades siempre habrán. Y por eso es que es bien importante que nosotros podamos comprender de que está bien ayudar en las necesidades, es perfecto poder ser parte de esa respuesta que el pueblo anda buscando. Pero fíjese que es aquí donde debemos nosotros de tener un equilibrio, tener un control. Porque si ese control no se da, es ahí donde muchas veces caemos en el cansancio. Y ojo, nos cansamos hasta de hacer el bien. Alguien podrá decir, pero ¿alguien se puede cansar de hacer el bien? Sí, fíjese. A veces nos cansamos hasta de servir al Señor. Porque en esto, mire, hay varias trampas. Le puedo presentar un par de trampas así rapidito, en honor al tiempo. Fíjese, en nuestro deseo de servir al Señor, muchas veces no sabemos medirnos. Pues como sabemos que es la obra de Dios, nos cuesta decir no. Y le decimos sí a todo, ¿verdad? Pues creemos que decir no es decirle no al Señor. Y como queremos servir a Dios, le decimos sí a todo. O sea, yo le puedo dar mi propio testimonio. A mí me pasa lo mismo. Cuando uno ve las necesidades, a veces uno dice, pero mire, yo mañana es mi día de descanso. Sí, pero la necesidad está presente. Y ahí es donde en mi caso yo aplico aquella frase de aquel himno, ¿verdad?, que se llama Pescador de Hombres, que dice, mi cansancio que a otros descanse. Pero es bien importante el poder tener un espacio para descansar. E insisto, y como queremos servir a Dios,
le decimos sí a todo. Y es más, tal vez usted que me escucha, que es parte de la comunidad, ¿verdad? De repente, pues hoy es sábado, a usted le invitan porque pues murió una persona y hay que ir a la misa, hay que ir al entierro. En la tarde le dicen, fíjese que la niña de la familia fulana de tal está cumpliendo 15 años, hay una misa. Pero en la noche de repente hay vigilia. Y de repente mañana domingo, pues que hay compromisos en la parroquia, en la comunidad. El lunes que de repente hay que ir a ver un enfermo y hay que orar por él. El martes que toca reunión para planificación, y así podría mencionarle toda la semana. Y la pregunta es, ¿en qué momento usted va a descansar? ¿En qué momento usted va a reponer sus fuerzas? Porque vea, dice la palabra que a los discípulos ya no les quedaba tiempo ni para comer. Y usted sabe, hermano, que el comer no es solo cuestión de gustar los diferentes sabores, ¿verdad? O sea, no es cuestión de gula, de que usted diga, es que yo tengo que comer. No. Obviamente es necesario el alimento. Es una cuestión vital. O sea, de eso depende nuestra vida. Muchas personas no comen. Y eso es un problema porque alguien puede decir, no importa que yo no coma. Pues hay muchas necesidades. Y yo le digo, necesidades habrán siempre. Y si usted no se cuida, obviamente usted va a pasar a ser otra necesidad en el pueblo de Dios. Usted no va a comenzar a resolver los problemas a los demás, sino que usted va a ser un problema para los demás. Porque usted va a comenzar a ser una carga, un enfermo, etcétera. Ahora, esto nos enseña en que debemos de tener un equilibrio en nuestra vida. Un equilibrio que muchas veces rompemos, fíjese. Y no por mala intención, como le digo, a mí me pasa. O sea, a mí me pasa. Yo no estoy, esto lo estoy diciendo porque así es. Pero alguien podrá decir, y aquellos que me conocen, podrán decir, el padre da el consejo y se queda sin él. Y tiene razón. Pero es necesario el equilibrio, ¿verdad? El cual rompemos no por mala intención, insisto, sino por la trampa que, como es la obra de Dios, no podemos decir no, pero es necesario. Y por eso es que es bien importante que en nuestra vida nos movamos no por necesidades, hermano, porque fíjese que hay una frase muy bonita que dice que el hombre de Dios no se mueve por necesidades, se mueve por lo que Dios le ordena. O sea, si nosotros decimos movernos por necesidades, mire, necesidades hay en todas partes. Dígame un lugar donde no hay necesidad de Dios. Todo mundo tiene necesidades, aun aquellos que no lo reconocen, esos quizás son los que tienen más necesidad. Pero debemos de movernos por lo que Dios dice. Y es aquí donde la comunión con Dios obviamente es importante, ¿verdad? Porque ante tanta necesidad, ¿qué hacemos? Es ahí donde debemos siempre de depender de Dios. Pero por esa razón es que veamos que el Señor les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. La recomendación entonces es que hay que descansar. Y fíjese que ahí sí otra vez como un testimonio personal. Mire, hermano, cuando usted descansa, después de un día de descanso, yo creo que el siguiente día uno ya se siente fortalecido, ¿verdad? El cuerpo pues descansado, obviamente ya con fuerzas nuevamente para seguir haciendo la obra de Dios. Porque le cuento, la obra de Dios es pesada, hermano. Requiere tantas fuerzas. Otra vez en lo personal, y perdone que hable de mí, pero es el testimonio que puedo darle para la honra y la gloria de Dios. Obviamente el cuerpo se cansa, y es acá
donde debemos siempre de tener un equilibrio. Pero, otra vez, ¿verdad? Hay otra trampa, que pensamos que el descanso es de la carne, fíjense. Hay personas que dicen, no hay tiempo para descansar, ¿verdad? Porque hay tanta necesidad en la obra de Dios. Y tiene toda la razón, hay tanta necesidad. Pero olvidamos que hacer la obra de Dios también es descansar. De hecho, recordemos cómo Dios al pueblo de Israel le impuso un día de reposo. Y en los 10 mandamientos hay uno de ellos que es el más fácil de cumplir, pero es el que menos nosotros guardamos, que es el descansar el día de reposo. Y vea qué irónico, porque aquellas personas que trabajan tal vez de lunes a sábado y el día de domingo pues están en su casa, ¿verdad? Si es la señora de la casa, dice, bueno, ya que estoy aquí en la casa, hoy voy a aprovechar a lavar la ropa, voy a aprovechar de planchar, voy a aprovechar de hacer el oficio de la casa, mi hermana, y cuando termina la tarde de ese día de descanso suyo, usted está más cansada que de un día normal de trabajo. Ahora, si es el hombre, pues dice, bueno, ya que estoy aquí en la casa, voy a arreglar la casa, voy a arreglar esa gotera, voy a lavar a bañar el perro, voy a arreglar el jardín, voy a arreglar el vehículo, voy a arreglar cualquier cosa de la casa, etcétera, etcétera. Y al final es más pesado cuando usted se quede en su casa que cuando va a trabajar a su oficina. Entonces, ahí es donde, insisto, olvidamos que hacer la obra de Dios también es descansar. Sobre este tema, fíjese, muy poco se habla, ¿verdad? Porque creemos que descansar, yo he escuchado que dicen, no, que descansan los haraganes, nosotros tenemos trabajo que hacer, y creo que es bien importante cuando uno está joven, uno dice, pues, ¿verdad? Yo era uno de los que decía, no importa, no hay que comer, ahorita hay trabajo, démosle, etcétera. Pero cuando ya los años pasan, usted se da cuenta que esa falta de descanso le está pasando factura. Por eso sobre este tema, insisto, poco se habla, pero es importante. Tengo un equilibrio, hermano. Ahora, el texto continúa diciendo, la gente lo vio irse y lo reconoció, y de todos los poblados van hacia él. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que estaba esperándolo. Jesús se compadece de ellos. Oiga, porque andaban como ovejas sin pastor. Recordemos que Israel siempre tuvo pastores, ¿verdad? Pues tenía los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, pero lastimosamente ellos no ayudaban al pueblo, sino más bien lo oprimían con tantas exigencias. Hoy llega el Señor Jesús anunciándoles un reino de amor, un reino de paz, un reino de justicia. Un Dios que solamente les pedía un corazón contrito y humillado. Un Dios que venía no a imponerles cargas, sino al contrario, a hacerles liviana la carga. Un Dios que quería bendecirlos más que robarles o quitarles algo. Y ahí es donde el pueblo encontraba en Jesús esa respuesta. Lastimosamente, hermanos, pareciera como que esa situación del pueblo de andar como ovejas sin pastor, pareciera como que aún se sigue dando hoy en día. Muchas veces hay pastores, ¿verdad? Hay líderes, pero no están cumpliendo su misión. Y el pueblo sigue estando con hambre de Dios, con necesidad de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder ayudar siempre. Jesús entonces se puso a enseñarles, dice, a poder guiarles. Hermanos, sobre este texto se nos enseña que el Señor Jesús se compadeció de la multitud que le seguía,
pues ellos tenían necesidades. Hoy yo le puedo recordar, mire, así nosotros estamos llamados a ayudar a todo el que tenga necesidad. Yo siempre lo digo, la lástima no ayuda. Hay personas que dicen, ay, es que esa persona a mí me da lástima. Pues no sienta lástima, ayúdele. Y usted podrá decir, ¿y yo cómo puedo ayudar? Pregunte cuáles son las necesidades que tiene. Pregunte y hagamos algo por cambiar esas necesidades. Obviamente la lástima no ayuda, pero cuando nosotros nos disponemos a ayudar, es ahí donde estamos también haciendo la obra que el Señor Jesús realizó. En la obra de Dios, hermanos, no debemos simplemente de quedarnos con buenas intenciones. Debemos de actuar, porque de esa manera el Señor Jesús estará respaldando nuestra vida. Que el Señor nos bendiga en este hermoso día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.